¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Estefanía. Estoy aquí para compartir con ustedes todo tipo de información que tenga que ver con el conocimiento de la conciencia, así con el conocimiento de esto llamado espiritualidad o lo místico, ¿no? Sin más, empecemos. El tema de hoy lo he llamado la Trinidad Universal, pero antes de seguir vamos a dejar primero claro a qué nos referimos con Trinidad. Cuando hablamos de Trinidad nos referiríamos a un conjunto de tres partes, ¿verdad? Que hacen conexión una con la otra y que su existencia no podría ser posible sin esta unión de tres. Es decir, que para darle forma a algo debe de existir este vínculo de tres partes. El ejemplo más conocido que tendríamos seríamos nosotros mismos como seres humanos, ya que compartimos esta estructura de tres, las cuales son cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, mente, alma, espíritu, ¿no? Como lo queramos llamar. Un filósofo conocido o llamado Proclo se refirió a esta trinidad o esta triada humana como una monada de tres partes. Llamó a la primera monada el Dios eterno, refiriéndose al espíritu, ¿verdad? Al Dios que habita en nosotros. La segunda monada la llamó la eternidad, haciéndose referencia a que somos seres eternos, es decir, que nuestra conciencia nunca muere, nuestra conciencia es eterna, sin fin. Ya la tercera parte la llamó el paradigma o el patrón del universo. Se hace referencia con esto a todo lo físico, siendo nosotros mismos como ejemplo, así como nuestro alrededor. Seríamos como la parte microcósmica del macrocosmos, ¿no? Llamó a estos tres aspectos la tríada inteligible, ya que en nosotros lo que existe o todo lo que existe es puro conocimiento, ¿verdad? Procedemos del conocimiento, de la sabiduría, diríamos. Veremos también cómo compartimos esta misma trinidad de tres aspectos, ya sea con todo nuestro alrededor, es decir, con estos campos de estudios dedicados al conocimiento del ser humano, así como al conocimiento del universo. Asimismo, vamos a ver cómo nuestro tiempo, nuestra percepción y nuestro espacio comparten esta misma complejidad de tres. Antes de comenzar, me gustaría que tengamos en cuenta que este universo, el cual conocemos, es uno de los tantos existentes, ¿verdad? No conocidos o no explorados físicamente por el ser humano, pero sí son accesibles para todos, pero desde diferentes estados, llamaríamos de conciencia, un poquito más elevados. Por ejemplo, cuando elevamos nuestra frecuencia y nuestra vibración a través de estos estados de meditación, meditativos y practicando el silencio, nuestra conciencia puede alcanzar este tipo de planos desconocidos por la física corriente, pero que se ha dicho que existen, ¿verdad? Por ejemplo, la física cuántica identifica estos planos como dimensiones, perdón, y en la metafísica se los conoce como densidades. Igualmente, en otro vídeo nos enfocaremos a hablar específicamente sobre densidades, dimensiones o niveles de conciencia, ¿verdad? Pero he hecho énfasis aquí, ya que para lo que vamos a seguir viendo necesitamos abrir un poquito más nuestra mente y asimismo nuestra receptividad para poder asimilar esto y poder entender esa conexión de la cual estamos hablando, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar primero a ver un poquito lo que es el ser humano, ¿no? En su parte o en sus tres aspectos o en su triada o en su trinidad, ¿verdad? Por ejemplo, miren, cuando hablamos de cuerpo, nos referiríamos a lo físico, a lo que observamos en nosotros, ya sea como este tipo de envoltura física que tenemos, ¿no? Al referirnos a la mente, hablaríamos de toda esa información que tiene que ver con lo que experimentamos a nuestro alrededor y, como no, con nuestro cuerpo. Gracias a nuestro cuerpo es el cual nos podemos permitir este tipo de experiencias. Ahí, por ejemplo, es donde la mente, en la parte que conocemos como mente, es donde se queda impregnado
todo lo que absorbemos de nuestro alrededor y, como no, de esta manera es cuando nosotros vamos creando nuestra personalidad, ¿verdad? A través de esto también mismo, a través de la mente, es como podemos alcanzar estos diferentes planos de conciencia al desarrollar el pensamiento, ¿verdad? Sería como el camino para llegar a eso. Y luego hablaríamos de espíritu, que diríamos que sería esa parte desconocida por todo lo físico, pero que gracias a lo físico es como creamos nuestras propias experiencias, ¿verdad? Diríamos que es el pensamiento más elevado del ser, que al conectar con él a través de estos estados de silencio o meditativos, podemos llegar a sentir en nuestro interior como esa conexión con toda la creación, así mismo como con cada uno de nosotros. Nos sentimos como, llegamos a sentir como esa unidad absoluta con todo y con todo lo que vemos a nuestro alrededor, como con todo lo existente y todos nosotros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros. Igual de esto hablaremos en otro tiempo. Estoy preparando otro tema de esto, cuerpo, mente, espíritu, o cuerpo, alma, mente, espíritu, donde hablaremos de estos tres aspectos básicos, los cuales nos conforman, y cómo saber identificar uno de ellos cuando es nuestra mente la que habla, o cómo es nuestro cuerpo el que habla, o ese espíritu, ¿no? Entonces, sí, de esto hablaremos en otro tema. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar cómo es que estos diferentes campos de estudio, los que estudian, como dijimos, el ser humano como el universo, comparten esta misma trinidad o esta misma similitud entre todos, cada uno de ellos comparten esto, pero con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, en la teología, los teólogos han sabido llamar a esta trinidad o triada Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo que es la psicología, los psiquiatras lo llamaron consciente, subconsciente, superconsciente. En filosofía, los filósofos lo llaman el ello, el yo, el super yo. La ciencia lo llama energía, materia, antimateria. Y en la física cuántica se lo conoce como lo físico, lo no físico y lo metafísico. En el mundo de la poesía igualmente los poetas lo supieron llamar mente, corazón y alma. Y actualmente en lo que conocemos como nueva era lo llaman cuerpo, mente y espíritu. Si se pueden dar cuenta aquí cómo compartimos este tipo de complejidad, cómo estos tres campos de estudios comparten esta misma triada, esta misma trinidad de tres, pero lo único que cambia es como los nombres, ¿verdad? O sea, podemos ver que estos tres aspectos mencionados anteriormente, ya sean desde el más antiguo, como dijimos, la teología, ¿no? O conocido como la teología o la ciencia, hasta el más reciente, que es la nueva era, comparten esta misma complejidad, ¿no? Pero la era, como dijimos, lo ha llamado, la nueva era, perdón, como lo hemos dicho, lo ha llamado cuerpo, mente y espíritu. Como ven, siempre han regido estos tres aspectos en cada uno de estos campos del conocimiento, ya sean sobre nosotros mismos o sobre el universo, ¿no? Pero es un poco paradójico, ¿no? Porque si vemos esto y observamos un poquito, vemos que siempre hemos estado en este mismo punto, pero siempre hemos estado separados o en desacuerdo, ya que uno ha querido tener la razón, otro también buscando en sí la separación, ¿no? Y de esta manera vemos cómo el ser humano se ha separado uno de otro, apoyando una teoría u otra teoría, sin darse cuenta que al final siempre hemos estado como peleando o debatiendo por el mismo tema. Simplemente que en un lado lo han sabido llamar teología, en otro psicología, en otro ciencia, y así sucesivamente. Entonces es como un poco irónico, ¿verdad? Siempre debatiendo el humano por el mismo tema y separándonos simplemente por ese ego o ese tipo de pensamiento de tener siempre la razón, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a coger como por ejemplo estos dos campos de estudios conocidos como la física cuántica y la teología.
vamos a ver a qué se refieren un poquito, ¿vale? Por ejemplo, miren, cuando habla de lo no físico, nos referiríamos a lo que se conoce como materia, ¿verdad? O cuerpo, ¿no? A lo no físico diríamos a lo que conocemos por la mente, ya que no podemos tocar lo que pensamos, ¿verdad? Como por ejemplo son nuestros propios pensamientos. Sí podemos realizarlo, cumplir un sueño, llevarlo a cabo, bajarlo a este tipo de materia, a esta dimensión, lo podemos bajar, lo podemos cumplir. Pero cuando en sí estamos pensando, pues no estamos como tocando ese pensamiento, ¿verdad? Eso diríamos de lo no físico. Ahora, cuando hablamos de lo metafísico, diríamos que se hace referencia a lo incognoscible, a lo conocido como espíritu o como lo místico, por entenderlo de esta manera. Ahora, miren, para los que no saben o no tienen un poquito de idea de lo que significa metafísica, les voy a explicar un poquito, ¿no? Miren, diríamos que metafísica se conoce como el estudio del pensamiento. Es decir, es una ciencia filosófica que Aristóteles en su tiempo la llamó filosofía primera. Diríamos que la metafísica es el pensamiento navegante del todo. Es el estudio que nos hace cuestionar si solo existe un mundo físico tal como lo vemos o existe uno de solo el pensamiento. Es decir, como si nosotros fuéramos la creación de un pensamiento y en sí seguimos siendo ese pensamiento, ¿verdad? También nos hace cuestionar si en realidad somos la creación microcósmica, como les dije, de un pensamiento más elevado, siendo nosotros mismos como el resultado en materia, así como la materia existente a nuestro alrededor, ¿no? O lo que vemos como universo, todo en sí, las estrellas, la luna, todo, ¿verdad? Como que fuéramos esa creación en materia, ¿verdad? Tanto nosotros como cuerpo humano como el universo físicamente. ¿Vale? Podríamos decir también que metafísica es la comprensión del todo, es el estudio de la infinitamente viviente. Su estudio va más allá del entendimiento vago que tenemos por energía y por materia, ya que asimismo tiene la relación con lo místico, lo espiritual, como lo conocemos, o todo este tipo de conocimiento que es desconocido para cualquier mente corriente, ¿verdad? Miren, por ejemplo, en la época de los hermetistas, ellos se dedicaban a estudiar este tipo de campo conocido como la metafísica. Existe un libro que se llama El Kybalión, donde habla sobre el estudio, ¿no? sobre el pensamiento. Habla sobre los 7 principios, sobre los 7 principios herméticos, siendo estos los 7 principios básicos que rige la creación o la gran mente viviente del todo, ¿verdad? Es un libro muy recomendado para quienes desean estudiar un poquito de metafísica o entender un poquito más sobre nuestro universo y la conexión que tiene con nosotros, que no estamos separados uno del otro. Les recomiendo lo vean porque es un libro que les va a ayudar a entender muchas cosas. Y es muy interesante, de verdad, es muy interesante. Bueno, miren, ahora vamos a analizar lo que conocemos como teología, ¿no? Este segundo ejemplo de este campo de estudio. Vamos a analizar la teología cuando se refiere a Padre, Hijo, Espíritu Santo. Diríamos que este campo se dedica a la ciencia que trata de Dios, se basa en textos y dogmas antiguos. Es decir, que su conocimiento se basa en estos textos, como por ejemplo la Biblia, la Torá, el Corán, ¿no? Todo este tipo de textos sagrados. De ahí ellos han hecho como su propio estudio, pero diríamos que de un poco más como teórico a nivel ya no metafísico, ¿verdad? Sino que su entendimiento lo asimilan más a un nivel físico. No sé si me va a entender, pero miren, lo vamos a ir viendo. Como por ejemplo, vamos a profundizar un poco más a lo que nos referimos cuando hablamos de
Padre, Hijo y Espíritu Santo en este campo de estudio conocido como teología, pero vamos a analizarlo un poquito más ya a nivel metafísico, no físico, ¿ok? Vamos a irlo viendo y lo van a ir entendiendo. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de Padre, diríamos que Padre lo vamos a asimilar con el conocimiento, ¿vale? Este se refiere a todo lo que forma parte de una comprensión o de la comprensión. Es decir, es todo lo que engendra toda experiencia que hayamos vivido o que hayamos tenido, ya que nosotros no podemos experimentar lo que ya conocemos, ¿verdad? Aquí es cuando se habla de Padre, no debemos confundir esto con esa deidad física, ¿verdad? Como lo especifiqué antes. Por ejemplo, aquí lo suelen asimilar con Jesucristo o con el Padre de Él, ¿no? Entendamos que Padre aquí no tiene nada que ver con ninguna persona física o ninguna deidad. A esto me hago referencia también a estos maestros o sabios, como lo llamaron en ese entonces, Jesucristo, Buda, etc. Ellos intentaban dar este tipo de conocimiento, pero de este tipo de que lo estamos estudiando, en manera más metafísica, pero el humano siempre lo ha interpretado o lo ha asimilado siempre a una figura física, ¿no? Algo que es supremo a ellos. En algunas religiones, como por ejemplo, lo identifican a Dios o como a Jesucristo, como les dije, o a Alá también, ¿no? En diferentes religiones tienen su propio nombre, ¿no? De esta manera, como pueden darse cuenta, es como las religiones han creado cada uno o cada una de ellas ha creado su propia deidad o su propio Dios. Al fin y al cabo, recordemos que nadie es superior a nadie. Todos podemos llegar y alcanzar ese tipo de sabiduría o este tipo de conocimiento, entendimiento, ¿no? Podemos llegar a ser como esos maestros en su tiempo, los cuales nos intentaron dar este tipo de conocimiento, pero el humano, como les dije, siempre siempre lo ha mal entendido con el tiempo, ¿verdad? Siempre ya lo han modificado todo. Entonces siempre han atribuido todo este tipo de conocimiento, lo relacionan con lo físico, ¿vale? Solo que para llegar nosotros a este tipo de conocimiento, a este tipo de entendimiento, deberíamos de empezar a limpiar y abrir un poquito más nuestra mente de limitadas creencias que nos han hecho por mucho tiempo, ¿no? Y sí, es como la manera como para empezar nosotros a ascender, a subir de conciencia, es eliminar todo ese tipo de creencias limitantes que nos han creado desde niños, como a nuestros padres también, ¿no? Bueno, ahora, cuando hablamos de hijo, aquí nos referimos a lo que conocemos como la experiencia, ¿verdad? Es decir, es esta experiencia la cual creamos en el momento de nuestra reencarnación, es cuando volvemos a este plano a experimentar todo lo que ya sabemos de nosotros mismos. Diríamos que es la realización de lo que el Padre o el conocimiento sabe de sí mismo. Por ello es aquí donde experimentamos el conocimiento o experimentamos al Padre, como dijimos antes. Un ejemplo es cuando se dice que a través del Hijo conoces al Padre. Esta frase es muy pronunciada por ciertas religiones, ¿no? Suelen decir eso, que a través del Hijo llegas al Padre, por eso se ponen se entregan como mucho a Jesucristo y eso, que a través de Él es como llegas a Dios o a lo más supremo, ¿no? Pero diríamos que lo que en realidad quiere decir es que a través de la experiencia que se conoce como el Hijo, que hemos dicho, es que llegamos al conocimiento, es decir, al Padre, ¿verdad? Sí. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de Espíritu Santo, aquí lo que identificaríamos es como a nuestro ser. Sería la desencarnación de todo lo que el Hijo o la experiencia ha experimentado en sí mismo, es decir, es la toma de conciencia. Aquí es cuando tomamos conciencia básicamente de lo que somos o
de nuestro propio ser o nuestra propia esencia. Diríamos que es el sentir de, el sentir el placer de existir, ¿verdad? Y esto solo se hace posible a través del conocimiento y de la experiencia. Si ven cómo va cambiando esto un poco nuestra perspectiva sobre el conocimiento que teníamos, sobre estos tres tipos de, sobre estos tres aspectos, ¿no? Como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Diríamos entonces que a través de la experiencia conocida como Hijo, es como llegamos al conocimiento o al Padre, y que gracias a estos dos es como alcanzamos lo que se conoce como Espíritu Santo. Diríamos, alcanzaríamos a la toma de conciencia de nuestro propio ser o nuestra propia esencia. A esto básicamente es a lo que se refería Jesucristo cuando mencionó a través del Hijo, que era Él, refiriéndose a Él como la experiencia, viviendo como ser humano en este plano, llegaríamos al Padre, es decir, al conocimiento, siendo así la comprensión que engendra, ¿no?, toda experiencia vivida. Recordemos aquí que todos somos hijos, ya que todos somos experiencia, no solo Jesucristo fue hijo de Dios, no lo miremos de esa forma así. No hay que ser egoístas, porque nosotros también procedemos de esa creación, también somos hijos y también estamos aquí experimentando, ¿no? Estamos aquí viviendo de tal manera que Él lo hizo también. Él llegó a su conocimiento, llegó a su sabiduría. No sé si saben que Jesucristo también meditaba. Entonces, Él también llegó al tipo de sabiduría para poder explicar esto, pero como les dije, la gente pues siempre lo ha malinterpretado de diferente manera. Entonces, bueno, sigamos. Entonces diríamos que esta tercera parte que conocemos como Espíritu Santo sería lo más cercano a la felicidad o a la plenitud del ser. En este estado de plenitud es lo que asimilaríamos a sentir a Dios en nosotros, ¿no? Sí, después de haber experimentado o después de habernos conocido a sí mismos. Este es lo más similar a lo que se conoce como alcanzar el nirvana en el budismo. No sé si lo hayan oído. Bueno, pero como les dije, honestamente a mí no me gusta ponerle ningún nombre a esta creación, ya que todo lenguaje para describir esta fuerza o este tipo de energía potente son más que palabras vagas creadas por nosotros mismos para identificar esta divinidad, ¿no? Por decirlo de esta manera. Pero yo lo llamo aquí Dios porque sé que más de uno está más familiarizado con este tipo de término, ¿no? Con este término. Bueno, ahora miren, después de haber analizado el campo de la teología, como el de la física cuántica, si se dieron cuenta cómo van estos tres, igual se disciernen en tres aspectos, vamos a hablar de lo que conocemos por tiempo, ¿vale? Por nuestro tiempo. De esta manera, si observamos un poquito más allá, podemos ver que nuestro tiempo, como lo conocemos, está dividido de estas tres partes también, pasado, presente y futuro. Ahora, miren, si pensamos un poquito más allá, podríamos darle esta conexión o esta similitud también con el campo de estudio conocido como la psiquiatría o la psicología, ¿no? Cuando este se refiere a subconsciente, consciente y superconsciente. Ahora lo voy a explicar un poquito más. Pero para poder entrar un poquito más en tema, con esto vamos a tener que tener en cuenta lo que se conoce como la reencarnación, ¿vale? Miren, cuando hablamos aquí de tiempo, no vamos a pensar de la misma manera como lo conocemos normalmente, ¿verdad? Aclaremos que el tiempo no es más que una ilusión desde la perspectiva en la cual estamos viviendo. En sí, el tiempo pasado, presente y futuro quedan entrelazados en uno mismo. No existe secuencia de tiempo así como la percibimos. Lo que en realidad existe se conoce como un tiempo lineal o tiempo interrelacional, perdón.
porque todo está relacionado en sí, ya sea como lo es el pasado, como lo es el presente, como lo es el futuro, está conectado en una misma alineación, ¿vale? Simplemente que aquí nos han enseñado a llamar pasado a cierto evento que ya sucedió tiempo atrás, al presente, a lo que actualmente estamos viviendo o lo que estamos experimentando, y a futuro a lo que aún no ha pasado, pero que estamos a punto de vivir o de experimentar, ¿no? Entonces, miren, cuando vamos a hablar de cuando nos referimos al pasado, asimilándolo al subconsciente, ¿verdad? Miren, cuando nos referimos a esto, nos referiríamos a la experimentación ya realizada o a la experiencia ya vivida. Es decir, a cada vida pasada ya experimentada anteriormente que hemos tenido, por decirlo de esta manera, quedándose ahí como innumerables sucesos, ¿no? Impregnados en lo que conocemos como psique o el subconsciente. La psique o subconsciente sería esa parte donde no tenemos conciencia o no tenemos ese conocimiento, ya sea sobre nuestro propio carácter, sobre nuestra personalidad, así como de esa repetición de patrones o ese tipo de actitudes que desarrollamos a lo largo de nuestra vida actual, o desde nuestra niñez, lo diríamos, ¿no? En adelante. Es esa parte de nosotros donde no se acuerda o no tiene esa memoria de nada sobre aquellas experiencias vividas pasadas o en tiempos pasados o en vidas pasadas. Podríamos decir que es la parte dormida de nosotros, la cual no somos conscientes de que ésta existe, pero de una u otra manera esta parte hace siempre conexión en esta nuestra vida actual, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de presente, asimilándolo al consciente, hablaríamos que aquí sería la etapa o el tiempo donde nuestro ser vuelve al presente. Es decir, nos hacemos presentes en este cuerpo físico o en esta materia, en esta vida actual, ¿no? Como que volvemos a reencarnarnos en este tiempo, espacio, para resolver y experimentar lo que en otra vida o en otra experiencia de vida no se terminó o no lo concluimos, ¿verdad? Se podría decir que aquí es donde somos nosotros mismos quienes decidimos volver a este tiempo actual presente otra vez en este cuerpo. Es en este momento cuando reencarnamos, como les dije, como un aspecto humano o como materia física, como lo queramos ver. Y es gracias a este presente donde volvemos a conectar con ese nuestro pasado, el cual tiene esas memorias impregnadas o con nuestro subconsciente, ¿no? Pero que no tenemos, diríamos, como conciencia todavía o conocimiento de esto. Es como si tuviéramos como si estuviéramos dormidos. Yo sé que han oído esa expresión. Como si estuviéramos dormidos, como si tuviéramos un velo puesto en nuestro subconsciente y en nuestro consciente actual, el cual nos impide ver muchas cosas, pero que sin ser conscientes de esto, volvemos y repetimos como esos tipos de patrones o cosas muy similares a otras vidas anteriores, ¿no? A otras experiencias anteriores. Es aquí cuando experimentamos esos famosos déjà vus, donde vemos esas escenas que, por ejemplo, cuando entramos en un lugar y decimos, uy, yo creo que esto como que ya lo he visto, o ya lo he experimentado, o esto va a pasar así, ¿verdad? Estos son como esos déjà vus, esas partes de esas memorias, diríamos, como enterradas en nuestro subconsciente, ¿no? Que son las que luego nos van a ayudar para empezar otra vez esto que conocemos como vida, ¿no? En este juego de la vida. Al fin y al cabo es como un juego, ¿no? El objetivo de esto es intentar recordar quiénes en realidad somos y transformar, ¿verdad? Transformar lo que no somos en lo que de verdad somos. Sé que suena un poquito descolocado. Uy, bien, perdón. Sé que suena un poquito descolocado esto, pero a medida que vayamos
entendiéndolo y como no, abriendo un poquito nuestra mente, es como lo vamos a ir más como comprendiendo o asimilándolo, ¿no? Así que si queremos entender el universo y a nosotros mismos, debemos abrir nuestra mente a diferentes tipos de conocimiento, a diferentes tipos de perspectiva, diríamos. Bueno, finalmente vamos a hablar a qué nos referimos cuando hablamos del futuro, asimilándolo con el superconsciente. Miren, en esta etapa de conciencia es donde conectamos con nuestro yo del futuro o ser superior, diríamos. Aquí debemos tener en cuenta que nuestra conciencia nunca muere, como lo dijimos al principio. Lo único que muere es nuestro cuerpo físico. Nuestra conciencia es infinita en diferentes niveles y en diferentes planos de experimentación. Podríamos decir que aquí es cuando una parte de nuestra conciencia llega a conectar con esa parte de nosotros más elevada a nivel evolución de conciencia. Es el entendimiento y sobre todo el conocimiento de nuestra propia esencia. Al conectar con este nivel de conciencia de nosotros mismos, veremos que al tomar decisiones sobre nuestro actual presente, ya sea en relación con situaciones sentimentales, familiares, de trabajo, etcétera, no nos van a costar mucho trabajo porque aquí ya hemos como desarrollado el conocimiento trascendiendo un poco más a la sabiduría, ¿verdad? Aquí es donde muchas memorias de nuestro subconsciente quedan desveladas. Observamos cómo todo va cogiendo forma y cómo todo se va conectando desde lo más dormido de nosotros hasta el punto de encontrarle el sentido a toda nuestra experiencia, la cual estamos experimentando o lo cual estamos viviendo. Aquí es como pasamos de la experiencia, que es el Hijo, al conocimiento, que es el Padre. Y que gracias a estos dos factores llegamos a lo que conocemos como Espíritu Santo, o el superconsciente, o el futuro tuyo, o tu Dios viviente en ti, o como lo queramos llamar. Un consejo aquí para poder llegar un poquito más rápido en este proceso y poder llegar a espíritu, ¿vale? A esta parte espiritual del hombre, de entendimiento, o llegar a Espíritu Santo. El mejor consejo que les puedo dar es practicar la meditación. Yo sé que este consejo siempre se ha oído, ¿verdad? No solo lo van a oír aquí, todo el mundo lo dice, que este tipo de prácticas, el meditar, este tipo de prácticas del silencio, nos ayudan más a experimentar este tipo de ser, este tipo de espíritu. Nos hace sentir en unidad, nos hace sentir ese vacío, nos hace sentir el que pertenecemos al todo y estamos entre todos conectados, vemos como todo tiene sentido. Es muy bonito, es muy bonito. Poquito a poco, tampoco vamos a hacerlo todo en un día, esto es práctica y el intentar limpiar nuestra mente de todos esos pensamientos a diario, ¿no? que tenemos a diario, de todas esas experiencias que vivimos día a día, así como de esos patrones o ese tipo de conocimiento que nos han inculcado, ¿no? De pensamientos limitados, digamos. Esa es una buena opción, como llegar allí. Les aconsejo igualmente también. Bueno, miren, de la misma manera como vimos las similitudes de cada uno de estos aspectos mencionados, tanto en estos campos de estudios dedicados al conocimiento del universo como al conocimiento de nosotros mismos como seres humanos, vamos a seguir analizando estos últimos aspectos, los cuales hacen parte de nuestra percepción. Vamos a ver ahora lo que conocemos como percepción, es decir, a esto se refiere igualmente, está dividido en estos tres aspectos: el antes, el ahora y el después. Eso es lo que conocemos como percepción. Pero miren, de esto no voy a hablar mucho, ya que aquí solo podemos aplicar el mismo término como lo hicimos con el tiempo, ¿verdad? Podemos entenderlo de esta misma forma, solo que aquí esta Trinidad la conocemos como percepción.
siendo el antes, siendo el ahora y siendo el después. Pero si lo asimilamos con el tiempo, es lo mismo, básicamente. Así que no nos vamos a enrollar mucho ahí. Lo que conocemos como espacio también está dividido en estas tres categorías. Aquí las llamamos el aquí, el allí y el espacio intermedio. Para entenderlo o podernos imaginar un poquito más esto, vamos a dibujar un cuadro, nos vamos a imaginar un cuadro, asimilándolo como una habitación o como nuestro salón, por ejemplo. Vamos a decir que el aquí está aquí, el allí está allí y el espacio intermedio en el medio. Como ven, dentro de este cuadro no existe separación alguna. Si nosotros nos movemos, estamos en el medio y nos vamos para un lado, estaremos aquí. Si vamos al otro lado, estaremos allí. Pero el espacio intermedio siempre está presente, nunca deja de existir. Entonces, para movernos de un lado para otro, tenemos que pasar por el espacio intermedio, ¿verdad? Para ir de allí o ir para aquí, como lo quieras ver. Entonces, sí, es como un ejemplo básicamente. Como vemos, el espacio intermedio se encuentra entre el aquí y el allí. No existe una separación alguna, ninguna del otro. Diríamos que no puede existir este espacio intermedio si no existe el aquí o no existe el allí, ¿no? Entonces, sí, es lo mismo como lo dijimos con el tiempo, ¿verdad? Presente, pasado y futuro. Todo es lineal, siempre estamos experimentando estos diferentes, pasado, este presente, este futuro. No puede haber una separación una del otro. Entonces es algo muy parecido. Muy bien, como hemos visto, todo parte de una misma estructura, dividida en tres partes, pero siendo una misma. Una no puede existir sin la otra, ¿verdad? Repito, como lo dijimos con el tiempo. Asimismo, cuando hablamos de pasado, presente y futuro, asimismo como en los campos de estudio, por ejemplo, la teología, consciente, subconsciente, superconsciente, nuestro ser no puede ser si no existe un cuerpo, una mente, un espíritu. No podríamos experimentar esto, lo que se llama vida. Entonces, básicamente está todo conectado en sí, ¿vale? Simplemente que nuestra ilusión o nuestra perspectiva nos hace ver esto como separados, pero no tiene nada de separación, va unida en sí todo esto, ¿vale? Sí, entonces, nada, chicos, como ven, esto es como un poquito peculiar, ¿no? Todo en el sentido de que nosotros solo vivimos por vivir, experimentamos, vamos de un lado para otro, pero nunca nos sentamos a analizar o a pensar, ¿no? Esa conexión o esa similitud que compartimos con nuestro alrededor o compartimos con el universo o comparte con nosotros, ¿verdad? Como lo dijimos, todos son perspectivas o de la manera que tú lo quieras ver. Al final no estamos separados uno del otro, ya sea ni en tiempo, ni en espacio, ni en ningún ámbito de los estudios. Todo es lo mismo, diferentes nombres, diferentes perspectivas, y ya como tú lo quieras ver o lo quieras analizar o pensar, ¿verdad? Pues nada, chicos, esto sería todo. Espero que esta información les haya aportado algo positivo sobre el entendimiento, ¿no? Sobre lo que compartimos en sí con el universo y con todo nuestro alrededor. Sí, y que no estamos desconectados de él, somos de ahí mismo, con diferentes nombres, diferentes perspectivas, pero estamos en lo mismo, ¿vale? Así que nada, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Chao.